hablar de algo que está como muy en boga, el ego, los egos, ¿no? ¿Qué es esto? Muchos están hablando de este tema y vamos a vincular el ego, los egos, con todo el proceso de reconexión, con el proceso de despertar, si se quiere, y vamos a ver qué está pasando. Y también me gustaría, si están escuchando y resuenan con el mensaje que vamos a transmitir hoy, que participen si así lo sienten, ¿sí? Sería lindo poder construir entre todas y entre todos este espacio reflexivo. ¿Qué pasa con el ego o los egos? Ya sabemos que el ego, pues, es una estructura energética propia de este plano, en la tercera dimensión. Es el vehículo a través del cual nosotros podemos desarrollar, desplegar nuestra vida y nuestra experiencia, que tiene que ver, pues, con toda la información kármica que destinamos para esta encarnación. El ego es necesario, por lo tanto, de modo que desde nuestra perspectiva no se trata tanto de matar al ego, dado que nos quedaríamos sin ese vehículo, sino se trata de reconectarlo, de llevarlo a estados de mayor conciencia, de mayor pureza, si se quiere, para que pueda servir al plan del alma. Y en estos tiempos donde hay mucha confusión, mucho revuelo, no solo en Argentina pues ya sabemos que estamos en una situación nueva a nivel político, hay muchas personas que están a favor de este gobierno, muchas personas que están en contra, como siempre decimos en Planeta Yo Soy, lo espiritual también es político, dado que lo espiritual pues nos invita a pensarnos en este plano y pensarnos y reflexionar sobre nuestra estancia en este mundo, pues no deja de ser un acto político. Entonces, más allá de la problemática o de los asuntos internos del país, hay conflictos en todo el mundo, hay confusión en todo el mundo, y vamos a ver qué pasa con nuestro ego, qué pasa cuando toda esa energía distorsionada toca las heridas del ego y nos convertimos en seres reactivos que de alguna manera, pues quizás colaboramos, o sea, colaboramos poco en el proceso de reconexión y por el contrario, fomentamos con nuestras acciones. Ya sabemos que las acciones no solo son las acciones físicas, sino también pues pensamientos, emociones, como dice Imelda, pues claramente las expectativas y la incertidumbre es a nivel global. Entonces, ¿qué pasa con nuestros egos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo contribuimos en este proceso de reconexión planetaria? ¿Qué hacemos desde nuestro diario vivir para peinar, como decimos siempre, las líneas de la realidad, para pasar el peine en esta gran urdimbre que muchas veces se halla enredada? Muy bien, se crean egregores, como dice Imelda, tal cual, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros egos en desconexión yo soy, colaboramos en el mantenimiento de la frecuencia antigua, es decir, que por un lado estamos diciendo que queremos una nueva Tierra, que queremos un nuevo planeta, sin embargo, si no revisamos cuáles son nuestras creaciones diarias, pues lo más probable es que con todo este movimiento energético, como dice nuestra oyente, estemos colaborando en sostener el viejo orden. De modo que en estos tiempos hace falta que estemos muy en el centro, revisando nuestras heridas, dado que es un momento de mucho revuelo energético, de mucha confusión, como decíamos al principio. Sin embargo, depende de donde estemos alojados en nuestra gran columna frecuencial. Podemos visualizar el canal central como una escalera, ¿no? Y depende de donde estemos alojados, desde donde nos habitemos a nivel energético, vamos a poder no solo percibir la realidad desde una banda frecuencial específica, sino también vamos a poder actuar desde una vibración particular, ¿sí? Hola, Maika también te está sumando. ¿Qué pasa con nuestras heridas en todo este movimiento energético? Al vincularnos con los otros seres, claramente están poniéndose en jaque, ¿no? Todas esas estructuras del ego que necesitan ser revisadas y sanadas. El tema es que cuando nosotros nos acercamos, digamos, a un tema conflictivo, es decir, a un tema de encarnación, lo que ocurre es que se activan las resistencias, es decir, la resistencia es un recurso del ego para seguir manteniendo la estructura antigua. Y las resistencias, si las vemos desde una perspectiva mayor, tienen un sentido, es decir, las resistencias de alguna manera intentan preservarnos de la destrucción, es decir, el ego cuando siente que peligra, ¿no?, su estructura, que peligra su bienestar, pues activa esas resistencias ante lo desconocido.
Sin embargo, si nosotros subimos por nuestra columna y accedemos al espacio frecuencial que se halla, ¿no? La puerta de entrada que se halla en el centro del cerebro para seguir subiendo, lo que podemos es revisar y observar estas resistencias que van a traer mucha información. Y si podemos laborar en estos tiempos con las resistencias, vamos a, como decimos siempre, a convertirnos en perfectos ingenieros, orfebres, electricistas de nuestro sistema energético, dado que al detectar esa resistencia que está intentando mantener la estructura energética antigua, vamos a poder operar sobre la misma y de algún modo con toda la fuerza que podamos sacar del plexo solar conectado, por supuesto, al circuito mayor, es decir, que ahí el plexo solar, como sabemos, es el centro del el yo minúsculas, ¿no? Si bien es uno de los chakras inferiores, bien podríamos alojar la casa del ego en ese plexo solar. De modo que si nosotros estamos en un espacio supraconsciente, vamos a poder hacer uso de esa energía, la energía del plexo, usando siempre lo que aquí llamamos la llave del plexo, con una inhalación profunda, ¿sí? Una inhalación profunda vamos a poder activar esa llave para regular el movimiento emocional de este personaje. Y de este modo lo que estamos haciendo es, en vez de estar a merced de ese movimiento que si no estamos en un espacio interno consciente nos puede llevar puestos, pues empezar a regularlo para de alguna manera habilitar rutas nuevas en nosotros y en lo que corresponde a la geometría que me une a los campos energéticos de las otras personas. Y en estos tiempos, como dice Maika, en el plexo solar se guardan las emociones. Más que se guardan, sí, a veces se guardan cuando quedan alojadas, ¿no? Pueden quedar alojadas incluso a modo de cristalizaciones energéticas, pero más que se guardan, propongo una nueva imagen. Suceden, pasan, suceden. Es decir, el plexo solar, como casa del ego, es el que recibe, el que coteja la información del invisible en el encuentro con las otras personas. Si nosotros monitoreamos el movimiento de ese plexo solar, vamos a poder acceder a información muy sutil, muy fina en lo que respecta al encuentro con las otras personas, que en verdad nos está trayendo mucha información de los propios procesos, porque aquí ya sabemos que todo lo que nos molesta o incluso lo que nos agrada en el vínculo con los otros, pues evidentemente tiene que ver con nuestros temas de encarnación, porque si no sería información absolutamente irrelevante, sería una información que no nos atraviesa, sería una información neutral. Cuando algún tipo de movimiento impacta en nuestro sistema, pues en verdad nos propone una gran oportunidad para seguir laborando sobre nosotros mismos. Entonces, volvamos al ego, porque hay tanto para hablar y es tan breve el tiempo del programa que nos va a quedar corto, igual podemos seguir la próxima desarrollando este tema. Si volvemos a pensar en el ego o en nuestros egos en este momento, que necesitan tanta labor, que necesitan pues tanta observación y también tanto amor, ¿no? Porque no se trata de hablar del ego o de los egos con una actitud despectiva, sino abrazar esa energía donde residen nuestras heridas, ¿no? Acá las chicas están comentando pues que se siente como un nudo en el estómago, incluso también un nudo que tiene que ver con esos impactos, ¿no? Los impactos que no podemos digerir, los impactos que no podemos tramitar en el intercambio con los otros seres. Si nosotros en estos tiempos de reconexión, donde hay tanta confusión, colaboramos en mantener el desorden, y esto lo quiero vincular con las canalizaciones o la recepción de información cotidiana del invisible, es decir, nosotros estamos teniendo mucha conciencia de la distorsión, no solo de la distorsión propia, sino la distorsión es mucho más fácil, de hecho, ver la distorsión en las otras personas, ¿no? A veces hay que tener mucha valentía para ver la distorsión y el desorden en el propio sistema, sin embargo, nos resulta muy fácil verla en los demás. Y esto nos lleva a conectar muy fácilmente con la queja y con la crítica. Hoy día estamos criticando mucho, a veces no solo con la palabra, sino también con el pensamiento. Y sería interesantísimo empezar a observar cuánta energía de crítica, crítica al sistema, crítica a las otras personas,
queja, le estamos dedicando diariamente y de hecho estamos impactando el planeta con esta energía. Y aquí cabe hacer una diferencia que a veces es difícil, ¿no? de encontrar esa línea fina que separa lo que es la crítica y la queja de un análisis de la realidad. Porque claro, el hecho de no criticar y no quejarnos no significa quedarnos en un lugar pasivo donde lo que sucede en el mundo pues nos resbala, sino que, por supuesto, como seres espirituales, políticos, como dijimos al principio, lo espiritual también es político, contempla lo político también es espiritual, depende desde dónde se mire. Pues, ¿cómo sería entonces cotejar la realidad, observar la realidad, analizar la realidad, tener una mirada que de alguna manera tenga la capacidad de discernir, ¿sí? Incluso de construir mucha programación o muchas estructuras energéticas que evidentemente nos sostienen en una banda frecuencial antigua, sin caer en la misma energía que queremos trascender. Y esto sucede también en los procesos terapéuticos. Para los que no me conocen, les voy a contar que tengo un método que he canalizado, un método de sanación que se llama TESA, Tecnología Energética de Sanación Avanzada. Y TESA lo que hace es abordar los procesos de los consultantes desde un lugar muy hermoso, muy profundo y muy elevado. Es decir, va, como decían una vez unas participantes de la formación, unas chicas chilenas, decían, va al hueso y lo hace de una manera muy amorosa. Y esto es quizás algo a rescatar y quizás también una invitación para traerlo a nuestras vidas. El hecho de ser amorosos no implica que nos quedemos en la superficie, navegando a la superficie, sin comprometernos con nuestro momento actual, sin hacer análisis de la realidad o análisis de nuestros propios procesos. Sin embargo, ¿desde qué frecuencia energética encaramos, abordamos esos procesos analíticos? Si lo logramos realizar desde espacios frecuenciales muy cristalinos, muy elevados, vamos a poder remover energía, vamos a poder trascender justamente todas esas bandas frecuenciales que nos atan, nos sujetan literalmente, porque la energía, si bien se está moviendo, ya sabemos que las estructuras energéticas pueden ser, algunas estructuras energéticas pueden ser literales cárceles de la conciencia y literales cárceles de nuestro propio sistema. Entonces, aquello que pensamos es lo que determina la geometría en nuestro campo y la geometría que de alguna manera se configura a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones es lo que va a permitir la expansión o la contracción de nuestro estar en el mundo. Y eso también está vinculado pues a todo el flujo emocional y mental, a eso que decíamos al principio, los impactos energéticos en el encuentro con todo lo que existe, no solo con los otros seres, sino nuestro estar en el mundo. Entonces, si lo pensamos energéticamente, ¿qué me molesta? Y el qué me molesta, ¿cómo lo laboro? ¿Cómo puedo hacer algo con eso que de alguna manera encuentro y desde nuestro análisis lo podemos concebir como una realidad distorsionada? ¿Cómo hacer para colaborar en el orden de esa realidad distorsionada sin caer en el rulo del emocional negativo y volver otra vez a colaborar? Por ejemplo, temas de política partidaria. Si nosotros empezamos desde el plexo solar, desde la rabia, a criticar a un sistema o a otro, vamos a estar perpetuando el desencuentro. Evidentemente, como seres encarnados, cada uno tiene su ideología y estamos a favor o en contra de determinadas políticas partidarias. Sin embargo, el gran desafío en estos tiempos es colaborar en la reconstrucción y colaborar también en el decir no cuando cabe decir no, por supuesto, y cómo hacer para unirnos como seres conscientes, despiertos, ¿no? O que al menos estamos intentando vivir una encarnación lo más despierta posible. ¿Cómo hacer para definir los límites energéticos, tanto a nivel político, a nivel cotidiano, ¿no? La política del hogar, si se quiere, con la mayor claridad y sin esa carga emocional negativa que lo que haría es arrastrarnos o sostenernos en la frecuencia antigua?
Aquí las chicas están diciendo desde la empatía, la resiliencia, y hablan de injusticia, ira, enojo. Por supuesto que todo eso lo conocemos todos, toda esa energía que es la reacción más inmediata. Cuando hay un impacto energético en el plexo, un impacto negativo, la reacción más inmediata es la ira, el enojo, ¿no? Como energía, ese fuego del plexo que se enciende. Y cuando esa energía se agota, pasamos al estado opuesto, que es la tristeza. Cuando ya no tenemos más energía, cuando ese fuego se extinguió, nos quedamos en un estado de tristeza, de apatía, de melancolía. Entonces, regulando con la llave del plexo esa impulsividad, como comentan las oyentes, vamos a poder ascender por nuestra columna para traspasar el gran portal que se halla en el centro profundo del cerebro y poder desplegar esa magnitud, esa frecuencia yo soy, manteniendo la vibración elevada y estando despiertos en el mundo. Porque si no, se gasta energía, como comentan aquí, sino también, como dijimos hace un momento, no hacemos más que seguir como los ratoncitos dando vueltas en la misma rueda sin poder salir de esa misma banda frecuencial. Vamos a ver algún comentario que haya venido a través del chat. Aquí nos dicen, hola, cuando tenemos el ego muy desarrollado, nos volvemos ególatras y nos olvidamos del resto, pregunta Paula. Muy buena propuesta, Melina. Y luego Luz manda cariños. El tema del ego es interesantísimo. Un ego muy desarrollado, depende cómo definamos el ego, ¿no? Si lo definimos como algo negativo, pues evidentemente un ego muy desarrollado jugará en contra. Ahora, vamos a pensarlo de otra manera. ¿Qué pasa si un ego, es decir, el vehículo de esta encarnación, un ego desarrollado, desarrollado en conciencia, en realidad nos haría mucho más cristalinos, porque estaría poniéndose al servicio de la amada y divina presencia yo soy, poniéndose al servicio de lo colectivo, poniéndose al servicio de crear una red cristalina entre los seres humanos. Quizás más que matar al ego, se trata de entrenarlo, de reconectarlo, de permitirle una vía, ¿no? De facilitarle una vía de reconexión, porque el ego de forma impulsiva reacciona como hemos estado comentando, reacciona a través de este caudal emocional que va de la ira pues a la tristeza y es como un péndulo que nos de alguna manera sujeta, baja la conciencia y nos puede tener ahí tomados y nosotros a merced de ese movimiento pendular. Cuando realmente logramos detener ese péndulo y dirigirnos a un espacio muy cristalino en nosotros, ese movimiento puede seguir sucediendo, porque como dijimos, es parte de la reacción en el mundo. Sin embargo, vamos a poder hacer algo creativo con esa energía, ¿sí? Así que, bueno, yo les quiero agradecer por toda la participación que han tenido hoy. También nos saludan desde España. Son temas maravillosos porque creo que en estos tiempos necesitamos laborar muchísimo de forma muy, muy consciente sobre nuestros personajes, que como ya sabemos vienen muy dolidos de encarnaciones anteriores, vienen con muchas estructuras fijadas, muchas cristalizaciones energéticas y es necesario activar el taladro de la conciencia para romper todas esas piedras que se han cristalizado en nuestro sistema energético. Que así sea. Bueno, les mando un gran abrazo desde mi corazón. Les deseo a todos y a todas una hermosa semana, luminosa, cristalina, reconectada, que podamos seguir haciendo esta labor sobre nosotros y sanando y perdonando y atreviéndonos a desplegar toda la luz y la magia que hay en cada uno y en cada una de nosotros. Gracias, gracias, gracias. Nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy, siempre por Mantra FM.